CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Estamos en este comienzo del programa, porque al inicio de Pares Impares, comienzo del año, porque viene todo por delante. Este es el momento en que soñamos con lo que puede ocurrir para bien en nuestras vidas colectivas, personales y nacionales. Este es el momento además en que ocurre el ENVIS, el Encuentro Nacional de Vinculación Social, que es organizado por la Corporación 3xI y por Balloon Latam. En este espacio es que queremos sembrar, por un lado, la posibilidad, la esperanza, el encuentro que requerimos para poder asumir los nuevos desafíos del nuevo gobierno y los desafíos también de más largo plazo que van más allá de este gobierno, porque somos un continuo, no volvemos a nacer cada 4 años, sino que seguimos siendo y mejorando y teniendo nuevos problemas y nuevas tareas colectivas y nacionales. Este desafío, por supuesto, no solo puede responder a la contingencia, sobre todo si soñamos con el mayor desarrollo de la ciudadanía. Cuando hablamos de desarrollo, por supuesto, no solo estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de más posibilidades para vivir mejor, de tener la alternativa de transformar la vida, la trayectoria de una vida, incluso cuando esa vida a veces nace sin lo que se necesita, sin los cuidados que se requieren, sin la educación que se necesita, que se pueda cambiar el destino si es que una persona se conecta con las oportunidades y decide emprenderlas, ¿no? ¿Cuáles son entonces las prioridades que tenemos los habitantes de Chile? ¿Cuáles nosotros consideramos centrales para los próximos años? ¿Están esas alineadas con nuestras posibilidades? ¿Hay en ellas algún sueño común? Nos cuenta el detalle Camila Sumastre. Más de 1.500 personas han participado en espacios de diálogo sobre encuentro en la diversidad, crecimiento y sustentabilidad, e incluso la crisis hídrica. Ya son 6 los encuentros de vinculación social realizados a lo largo del país y que este año pondrá el foco en el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que entienden realmente los chilenos y chilenas por esta palabra? Yo creo que el desarrollo va un poco de la mano de la gente que esté contenta, tenga trabajo, se sienta segura. Bueno, desarrollo para mí significa expansión, mejora. Mejoramiento, obviamente, del sistema. Generar beneficio para todo el mundo, oportunidades de crecer. Y lo que más priorizo es que todos y todas las chilenas tengan una muy buena educación. Esa fue la pregunta que se realizó a más de 1.200 personas en la encuesta sobre expectativas de desarrollo realizado por Criteria para la Corporación 3xI y Balloon Latam. Su objetivo, sentar las bases para el próximo ENVIS que se realizará el viernes 9 al domingo 11 de enero en Antofagasta. Un evento que congregará nuevamente a miles de actores del sector público, privado, académico y comunitario con el fin de tener conversaciones improbables y profundas. El ENVIS es el Encuentro Nacional de Vinculación Social, el ritual de diálogo más importante que tiene nuestro país. Ya se ha hecho en 6 ocasiones, este es el 7º que va a tomar lugar en la región de Antofagasta, donde la temática, como tú bien decías, es ¿qué entendemos por desarrollo? Elegimos esta temática entre los distintos actores, sobre todo regionales, dado que viene una nueva administración y queremos que sea un aporte para entender cómo estamos soñando Chile desde su arista. Para la mayoría de la gente, desarrollo está asociado a 2 grandes conceptos que se vinculan uno con otro, a uno que es economía, crecimiento y también empleo. Esos 2, empleo y empleo asociado a las empresas, a las pymes, pero no es lo único, porque también aparecen otros conceptos como seguridades. Y también aparece fuerte un tercer concepto que nos sorprendió, que es salud. La gente asocia desarrollo a tener un buen sistema de salud y en ese sentido aparece como un deseable. 3 ejes que se asoman como prioritarios para el desarrollo del país, estrechamente ligados a la calidad de vida y que coinciden con las aspiraciones de progreso más urgentes de la ciudadanía para los próximos 5 años. Que mejore la tasa del empleo, que se generen nuevas conexiones internacionales que nos favorezcan. Nos hemos detenido un poco en lo que es el desarrollo o no hemos estancado,
Creo que necesitamos un empuje más y volver a los tiempos en los cuales nosotros íbamos creciendo mucho más que el resto de los países de Latinoamérica. La seguridad, especialmente, que los viejos no podemos, yo por lo menos no me atrevo a salir de noche, ya me han asaltado. Para mí, la disminución de la pobreza, la mejora de la seguridad y mayor cantidad de empleos y posibilidades para todos. Así, seguridad, crecimiento y reducción de la pobreza lideren las prioridades a corto plazo, junto a migración y vejez. A su vez, estas preocupaciones se asocian a conceptos como estabilidad laboral, ingresos y delincuencia. En Chile estamos en un nivel de temor que no habíamos tenido nunca antes en la historia. Chile es el país más atemorizado del mundo en algunas estadísticas. Esto está motivado por cambios que se han producido en el último tiempo. Hemos tenido un aumento de ciertas tipologías de delito, tenemos más homicidios, tenemos un aumento de delitos violentos en general. Y hemos tenido procesos dinámicos que han afectado también el temor de la ciudadanía, como las migraciones, y esto no es algo exclusivo de Chile. En todos los países donde han habido procesos fuertes de migración se genera temor, porque los humanos tenemos temor a lo desconocido. Bueno, después de varios años creciendo a un ritmo relativamente moderado, la verdad es que el crecimiento ha pasado a ser una prioridad de la ciudadanía y así también lo evidenciaron las distintas candidaturas presidenciales, porque el crecimiento económico no es solo un número, no es un dato. El crecimiento económico significa oportunidades, significa empleo, empleo formal, que además da seguridades frente a accidentes, frente a la cesantía y en definitiva se traduce en mayor bienestar para las personas. Desde el final del superciclo del cobre, a mediados de la década pasada, sabemos que ahí la economía chilena se vuelve más lenta y tenemos una sucesión de problemas como el estallido, la pandemia, la inflación. Entonces, la idea de que la pobreza había tocado piso, en realidad se acabó. Sabíamos que la pobreza había vuelto a subir y el trabajo que hizo la Comisión Presidencial para reevaluar la pobreza efectivamente arroja cifras bastante mayores de lo que pensábamos, casi la cuarta parte de la población chilena. En cambio, al mirar los próximos 20 años, las prioridades cambian de forma significativa. Temas como la seguridad y crecimiento pasan a un segundo plano, mientras ganan protagonismo la crisis climática e hídrica, la ruralidad y la natalidad, entre otros desafíos. Necesitamos mejorar como país la tasa de natalidad para que haya pensiones dignas para todos, mejoras de salud. La crisis climática y las grandes empresas, que son las que más contaminan. Obviamente el tema de la región, la Araucanía, igual es preocupante lo que está pasando. Que tengamos un medio ambiente limpio y que no tengamos gente alrededor que no tiene las cosas básicas para vivir. La tasa global de fecundidad, que es el indicador empírico que permite medir el nivel de sostenibilidad de la población, indica que Chile hoy tiene una tasa global de fecundidad de 1.03. Eso está muy por debajo del nivel de reemplazo de la población, que es 2.1, pero además eso nos pone hoy con una de las tasas globales de fecundidad más bajas del mundo. La baja fecundidad tiene un impacto directo sobre el desarrollo. Si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo económico, el hecho de que nazcan menos niñas y menos niñas puede tener un impacto directo sobre el decrecimiento de la población económicamente activa. Nunca ha dejado de estar presente el tema del cambio climático en la opinión pública, pero como no es visto como un tema de corto plazo porque se entiende que estos efectos van a ser peores en el futuro. Sin embargo, hemos visto en tiempo reciente de que pueden haber impactos a corto plazo también, incendios forestales, sequía, altas temperaturas. Entonces, por lo tanto, son ambos temas muy importantes. Hay un estudio que se llama The German Watch, que se llama el índice de riesgo climático. Chile es uno de los países que más porcentaje de su PIB pierde por el cambio climático y se estima que puede perder hasta un cuarto de su PIB a mediados de siglo si es que no bajan las temperaturas. Son las prioridades cuando se le pregunta a la ciudadanía por el desarrollo, que no se entiende de forma aislada. Es un proceso integral que combina crecimiento económico, ambiental y bienestar social, con el objetivo de ampliar las oportunidades y libertades de las personas, tal como lo plantea el PNUD. Lo que partió como ambiental tiene un tema social, pero también está relacionado de lo político. Entonces, tiene un tipo de relación que es súper importante de poder mirar y poder estructurarlo. Entonces, cuando entendemos desarrollo, que no es una cosa, se puede manifestar en el crecimiento, pero esa forma de poder crecer tiene ciertos matices. Creemos que el ENVIS, el Encuentro Nacional de Vinculación Social, es una tremenda instancia para que la narrativa de desarrollo se construya desde abajo hacia arriba y ya no venga impuesta desde arriba hacia abajo, de manera que todos la sentamos propia. El desarrollo es la mirada estratégica de cómo todos juntos pensamos el país.
Por eso, la opinión de la academia, el sector privado, público y la ciudadanía son claves para aunar criterios en torno al futuro que soñamos para Chile. Uno de los elementos centrales del desarrollo es saber que podemos cambiar el curso de nuestra vida. A mayor desarrollo, teóricamente, nosotros deberíamos tener mayor movilidad social y pensar en la posibilidad de que, como decía, si nacemos en un entorno difícil, si no tuvimos una educación para poder enfrentar los desafíos del futuro, igual la vida, el entorno, la ciudad, nuestro barrio, incluso otros ciudadanos anónimos nos van a dar la posibilidad para transitar hacia una mejor vida. Eso es la movilidad social. Sin embargo, a veces no la conocemos bien ni sabemos con qué está relacionada. Por eso les traemos la siguiente animación. Imagina que avanzas por una carretera de 2 pistas. Tu pista está llena de obstáculos, baches y curvas, mientras que la pista del otro lado está despejada, pareja y en línea recta. Llegar al mismo destino, si es que logras llegar, te tomará más tiempo que el que va por el camino parejo, ¿cierto? Pues esa es una buena forma de graficar el impacto de la movilidad social. La movilidad social se refiere a los niveles de equidad de oportunidades que tienen las personas de una sociedad para progresar. Oportunidades laborales, educativas o sociales pavimentan el camino para que las personas puedan prosperar. Pero más allá de los beneficios personales, la movilidad social produce una serie de beneficios para la comunidad, porque permite aprovechar el potencial y el talento de las personas, además de reducir la probabilidad de conflictos sociales en cuanto disminuye la sensación de desconfianza institucional, estancamiento, injusticia y exclusión. Como ves, la movilidad es un ingrediente importante de la cohesión social, pues eleva la calidad de vida de las personas independientemente de su origen económico, permite poner el foco en las relaciones y habilidades humanas y aumenta la confianza en el futuro. Por un sesgo natural, a medida que crecemos, nos encontramos o nos rodeamos con personas que se parecen a nosotros. No son cómodas, nos sentimos bien con ellos, tienen los mismos gustos, nos ayudan a fortalecer nuestros pensamientos sobre la vida social, sobre la vida colectiva, y eso es fantástico y nos abriga, pero nos cuesta mucho salir de la burbuja y a veces ese tipo de prácticas sostenidas redundan en que nos cuesta mucho más comprender a otros que son diferentes. ¿Qué hemos aprendido de alguien que de repente nos sorprende y es totalmente distinto a nosotros? A veces nos cae pésimo, es la persona con quien no queremos hablar, pero en el camino de la vida, que siempre es raro, sinuoso, nos damos cuenta que esa persona sí traía algo que nos podía enseñar. ¿Qué han aprendido ustedes de otros distintos, hayan sido un encuentro cómodo o un encuentro incómodo? Salimos a preguntar eso en Voces Humanas. Lo que yo aprendí de otra persona es la paciencia. Es sobre la postura política. De mi nieta Celeste, ella tiene 7 años. Fue diagnosticada con autismo a los 3 años. Yo he aprendido de una persona muy importante para mí, lo que conlleva en realidad escuchar, oír, tener paciencia, más que todo con uno mismo. Me he dado cuenta de que muchos de nosotros queremos las mismas cosas para el país o las mismas cosas para la sociedad, pero las pensamos de manera diferente. El valor que te entrega el poder conversar con una persona diferente a uno es conocer esa realidad desde la perspectiva de ellos, es aprender a escucharlos, aprender a entender. Con el diálogo y también con esa paciencia que quizás me ha tocado vivir en este último tiempo, que me ha dado resultados, siento que a las personas también nos ayudaría a tener unión. Vernos con respeto y darnos las opiniones con honestidad. Aprender a entender que cada persona es un mundo diferente, pero que ellos necesitan sentirse incluidos en esta sociedad. Nosotros vamos a hacer una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más. Estamos en esta conversación que trata de poner al centro el ansiado, renombrado, súper buscado desarrollo para Chile.
es una palabra muy grande, pero para poder articularla se requieren muchos factores, se requiere el trabajo conjunto de muchos sectores y también hablar de desarrollo hoy no es lo mismo que hablar de desarrollo hace 20 años y en ningún caso es lo mismo que diremos en el futuro sobre el desarrollo, porque es un concepto que se transforma en el tiempo, le vamos poniendo cosas, porque a medida que vamos mejorando nosotros, también empezamos a tener nuevos requisitos para desarrollarnos. Y es por eso que hoy día estamos en esta conversación tan interesante con dos representantes de dos sectores que son centrales para Chile. Uno es el sector minero, el otro es el sector de la agricultura, dos sectores exportadores que son parte de la identidad nacional y por eso queremos conversar con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Paloma. No sé si ustedes coinciden con esto que decía al inicio, que es que la idea de desarrollo en estos 20 años se ha transformado. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y viendo lo que hace la agricultura, ¿no? Al final, cuando hablamos de exportaciones, cuando hablamos de números, todo esto se traduce en definitiva en mejorar la calidad de vida de la gente que vive, en el caso de la agricultura, en los sectores rurales, ¿no? Tenemos 263 comunas rurales en Chile y la mejor forma de desarrollar estas comunas rurales es tener empleo, es tener, ¿no es cierto?, una agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable. Y cuando yo lo veo en los campos, cuando se invierte, ¿no?, en huertos, cuando se invierte en cultivos, en lechería, en producción de carne, etcétera, lo que ocurre es que se va transformando la vida de estos caseríos, villorrios, pueblitos que están en los sectores rurales de Chile. Y nunca soñamos tener una agricultura en un país tan lejos como Chile, tan pequeño, que exporte cerca de 20.000 millones de dólares junto con el sector forestal, que emplee tanta gente. Nuestra misión, siempre hemos dicho, es alimentar. Y esta agricultura ha ido transformando los distintos sectores rurales de Chile y eso gracias a que Chile produce alimentos, exporta alimentos. Nunca hubiéramos soñado, yo soy del Maule, de que desde el Maule íbamos a estar en 160 países del mundo, íbamos a llegar con todos nuestros productos alimentarios tan frescos, claro, y de Antonio, tan buen sabor a tantas partes del mundo. Hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, que tú agregas varios adjetivos a la agricultura cuando la nombras al inicio. Dices humana, dices sustentable. Por más que siempre haya sido humana, hoy día decir que la agricultura sea humana tiene una serie de significados. Quiero dejar con esa reflexión y hablar contigo, Joaquín, porque estos nuevos ingredientes del desarrollo tienen que ver con cuánto hemos madurado como país y los nuevos requisitos que tenemos para ese desarrollo. Queremos que sea sustentable. Tal vez hace 20 años no era tan relevante pensar en la sustentabilidad, era un concepto muy nuevo en ese momento, pero hoy es un concepto central, sobre todo porque está asociado a asuntos como la sostenibilidad del agua, por ejemplo. ¿Cómo ha sido para ustedes también la evolución del concepto de desarrollo desde la minería? A ver, yo creo que lo que lo ejemplifica mejor esto, Paloma, es los requerimientos para desarrollar un proyecto minero. Hace 20 años, si tú encontrabas un yacimiento minero, tenías el visto bueno de la sociedad completa para que éste se desarrollara, cualquiera fuera el costo social y ambiental del mismo. No había sino un solo criterio, y era que tuviera un aporte económico importante al desarrollo del país. Hoy día la realidad es muy distinta. El aporte económico se daba por sentado, nadie va a desarrollar un proyecto si es que no tiene rentabilidad tanto para el inversionista y por lo tanto si la tiene para el inversionista la va a tener para el Estado que se lleva un 42,5%, digamos, hasta un 44,5% de las utilidades, sino que tiene que tener un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades y el entorno en el cual se desenvuelve y por lo tanto aquello que empezó a desarrollarse hace ya más de una década se transformó en una especie de código de conducta para desarrollar cualquier proyecto y hoy día tú sabes que no solo necesitas los recursos financieros, el recurso minero, el capital humano, necesitas algo que es de público conocimiento, que se denomina la licencia social. Y esa licencia social va aparejada de una licencia ambiental y por lo tanto tienes que, y además son licencias
que se tienen que ir renovando permanentemente y que tú no te las ganas para siempre. Y por lo tanto, si tú en el desarrollo de tu proyecto infringes ese código y esas conductas que debes mantener con tus comunidades o aquel respeto que debes tener con el medio ambiente, se te puede paralizar el proyecto. Hoy día tan importante como tener los recursos mineros, financieros y de capital humano, son tener la capacidad de entenderte con las comunidades y de entenderte. Y por eso yo creo que es muy importante, con esto termino, Paloma, tener en consideración cuáles son los elementos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es definido así por las Naciones Unidas, no por el Consejo Minero, digamos. Tiene 3 pilares fundamentales. Uno, para que ese desarrollo sea sostenible, tiene que hacer un aporte económico. 2, tiene que cuidar el medio ambiente, respetar el medio ambiente. Y 3, tiene que contribuir al desarrollo social. Cuando tú te olvidas de alguna de estas patas, piernas, pies, pilares del desarrollo, suele no ser sustentable. Es decir, cuando solo estás preocupado del medio ambiente y te olvidas que tiene que haber crecimiento económico y desarrollo social, normalmente esa actividad no es sostenible en el tiempo, no se sostiene. Si solo te preocupas del desarrollo económico, tal como te decía, al final pierdes tu licencia social y pierdes tu licencia ambiental. Y por lo tanto, no me cae ninguna duda que es muy cierto lo que tú dices. Cambiaron las condiciones y cambiaron para quedarse. Yo creo que este es un proceso que no tiene vuelta atrás. Antes de comenzar esta entrevista, compartíamos una conversación con Antonio respecto de cómo se ha ido sofisticando también la realidad de los chilenos y chilenas, por ejemplo, que trabajan en el agro, que históricamente antes trabajaban mucho más en la cosecha y hoy son perfiles que han sido educados como técnicos, como profesionales. O sea, la participación de chilenos en la agricultura hoy día está en un nivel de mucha mayor sofisticación. Y por lo tanto estamos teniendo un poco algunos de esos problemas o desafíos de países más desarrollados en una realidad que además nos pone la presión del desarrollo, de seguir creciendo en el fondo. Entonces quisiera avanzar con ustedes en la línea de cómo hacemos para imaginar un desarrollo de largo plazo con las presiones del corto plazo. Y es súper interesante que los ciclos de la minería y los ciclos de la agricultura son súper diferentes en términos temporales. Por lo tanto, sus experiencias sobre cómo planificar el desarrollo a largo plazo con la presión del corto plazo de tener resultados y lograr. Bueno, este desarrollo agrícola, como tú bien decías, Paloma, ha ido evolucionando. Quiero decir, a propósito del primer tema, que nosotros queremos ser una potencia ecoalimentaria, hablando a propósito de la sustentabilidad, porque se instaló este eslogan de Chile potencia agroalimentaria, pero la verdad es que nuestra agricultura es muy pequeña, entonces nuestra mayor diferenciación respecto de otros países tiene que ser la sustentabilidad, que Joaquín lo explicó muy bien, ¿no? Entonces nosotros queremos transitar a esta agricultura ecoalimentaria. Como un valor agregado. Como un valor agregado. Y hablando de valor agregado, la agricultura hoy día es muy sofisticada, ¿no? La verdad es que la agricultura 4.0, la agricultura de precisión, requiere de muchísima tecnología. Se habla mucho en la prensa de cómo agregar valor a los productos que nosotros exportamos, pero el doctor José Antonio Yuri hablaba de que el mayor valor agregado que puede tener un producto agrícola es que sea fresco, ¿no? Es que cuando tú estés en el hemisferio norte, con 1 metro de nieve, pueda llegar una manzana jugosa, crujiente, dulce, que te cambie el estado de ánimo de ese invierno más gris, más frío, etc. Y para llegar con ese producto fresco al hemisferio norte, imagínate la cereza, Paloma, que literalmente llega de Chile al otro lado del mundo, siendo el producto más perecible que existe dentro de la fruticultura, requiere mucha tecnología, requiere una bolsita de atmósfera modificada, requiere, ¿no es cierto?, una cantidad de tecnología e innovación para que sea fresco, dulce, crujiente, muy grande. Entonces, ojo cuando decimos que agreguémosle valor a lo que exportamos. Bueno, y en toda esa cadena necesitamos profesionales. Y la educación técnico profesional que tiene Chile, lo que hace INACAP, lo que hace el DUOC, lo que hacemos en SNADUCA, 20 colegios, 15.000 alumnos, ver niños en Duao, ¿no es cierto?, de 16 años, construyendo robots y conectados los satélites en una comuna rural, ¿no? Y estos robots, ¿para qué son? Para medir
¿no es cierto?, con sensores electrónicos, la humedad del suelo, tener una curva de crecimiento en los distintos cultivos y en toda la técnica post cosecha. Entonces, realmente el valor agregado que tiene todos estos productos frescos y toda la gente que aquí se requiere es muy impresionante. Necesitamos mano de obra no calificada, sí, pero necesitamos cada día más mano de obra calificada, y eso viene de las universidades que tiene Chile, y eso viene de los institutos técnicos profesionales, y por eso, ¿no es cierto?, la educación técnico profesional es tan importante para que se siga desarrollando la agricultura, me imagino, Joaquín, también la minería, etcétera, ¿no? Sí, me parecía interesante poner la conversación, o sea, inevitablemente con la incorporación de la educación tú metes el largo plazo. Me parecía importante poner la conversación del largo plazo porque los chilenos queremos cosas, pero las queremos inmediatamente. Está este estudio que dice que los chilenos tenemos esta idea del largo plazo que son 3 meses, no sé si lo pudieron leer. Y en 3 meses no se construye nada, no se construye un país, no se construye un proyecto, no se construye desarrollo. Pero al mismo tiempo necesitamos resultados rápidos y esa es la presión que está teniendo hoy día el nuevo gobierno. Entonces, si ustedes pudieran elegir un par de batallas, ¿cuáles serían pensando en construir desarrollo a largo plazo, pero en entregar resultados hoy día también? Yo creo que el mayor desafío, la pregunta tuya es muy buena, Paloma, porque el mayor desafío que tenemos los gremios y al final los sectores productivos es tratar de que las políticas trasciendan los gobiernos. Es decir, que las iniciativas no se agoten o intenten agotarse en los periodos políticos que son básicamente 4 años en este país por la duración del Parlamento, la mitad del Senado y el periodo presidencial. Porque actividades como la minera son de muy largo plazo. Entonces a mí las políticas de 4 años, de 3 años, no me sirven mucho o en la práctica no me solucionan de verdad o no me ayudan a solucionar de verdad los desafíos que yo tengo en el largo plazo. Yo creo que Antonio ha puesto el dedo sobre uno de los temas que es más fácil entender en términos de mirar a largo plazo, que es la educación. En 4 años no se va a solucionar el problema de la educación en Chile. En 4 años tú puedes sentar las bases de lo que podemos ver en 10 años más como solución de problemas en Chile. Y nosotros tenemos aquí una experiencia que es bastante buena. Hace 14 años, 13 años, establecimos en Chile el primer Consejo de Competencia. El Consejo de Competencia básicamente lo que hace es decirle desde el mundo productivo al mundo de la educación qué necesita. Muchas veces esa conversación no se da y entonces el mundo de la educación entiende que hay una cartera de proyectos mineros súper atractiva y supone que habiendo una cartera de proyectos a partida va a haber una demanda por ingenieros en minas. Y la verdad es que ingenieros en minas hay y bastante buenos y en cantidad suficiente en el país y no se necesita incrementar la oferta y por lo tanto tú pierdes recursos económicos del sector público, sector privado, pierdes tiempo y tenemos al final personas que están sobrecapacitadas trabajando en puestos de la minería pero que no requerían toda esa capacitación. En cambio, si ese mundo de la formación no entiende cuál es la tremenda revolución tecnológica que está afectando el desarrollo de la actividad minera, no es capaz de preparar trabajadores con las competencias para manejar, utilizar y aplicar esas nuevas tecnologías. Si no se lo decimos nosotros, no sé quién se lo va a decir, tienen que salir a averiguarlo. Entonces, ese trabajo mancomunado permite acercar la demanda de competencias a la oferta de competencias y permite, si incorporas al Estado en la conversación, alinear los recursos para fomentar una educación que viene a satisfacer una demanda. Ya, excelente punto. Déjame, termino, un segundo más, termino aquí. Entonces, esta iniciativa, que ha trascendido ya 3 gobiernos, lo que hizo fue sentar en una misma mesa al Estado, a los trabajadores, al mundo de la formación y al mundo productivo. Y lo que hacemos nosotros básicamente cada vez que cambia el gobierno es un peregrinaje al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Minería, por supuesto. Para sostener. Y les contamos esta historia. Y entonces cuando ya pasamos de Piñera, de la presidenta Bachelet al presidente Piñera, del presidente Piñera al presidente Boric, nos damos por relativamente satisfechos porque esto ya agarró vuelo. Y no se murió en un periodo político, sino que ya va en 3 periodos. Y aparentemente no se puede morir porque la complejidad de los desafíos que tenemos hoy es muy grande. Como ustedes saben, este programa Pares e Impares es un programa que hacemos con la Corporación 3xI y que lo que promueve es el encuentro, entendiendo que el encuentro es un lugar, es un oasis donde pueden resolverse muchos de nuestros desafíos de capital social, de sentirnos mejor en el lugar donde vivimos,
pero también, por ejemplo, asociados al desarrollo. O sea, si no hay encuentros, si no hay cohesión social, si no hay capital social, no es posible pensar en el desarrollo. Y tú acabas de mostrar una fórmula que no es una fórmula nueva, pero no es una fórmula fácil, que es la de articular al sector de la academia con el sector de la sociedad civil, con el Estado, con la empresa. Y ese rol de la empresa tal vez no era tan claro hace 20 años. Entonces, ¿cómo ven hoy día? Creo que es muy importante estar haciendo esto en el comienzo del año, ¿no? Y además en el comienzo de un nuevo ciclo de gobierno, porque es un buen momento para sembrar mensajes de cosas que sí funcionan. Ustedes acá están hablando de invertir en educación desde la empresa, imagínate, invertir en educación desde la empresa, coordinar intereses con el sector público y con la ciudadanía, pensar en mover un poco la aguja de las orientaciones de la educación hacia, por ejemplo, la educación técnica, que hoy día es central y tiene una demanda enorme. Y entonces, ¿cómo ven ustedes también la invitación a otros sectores? Los trajimos a ustedes dos, pues son icónicos del país, pero hay muchos otros sectores que están llamados si es que queremos pensar. Los sectores, no nosotros, digo. Somos los sectores más importantes. Son una representación. Hay muchos otros que también están llamados a avanzar en esta tarea si es que realmente queremos crecer. Paloma, yo creo, mira, yo soy optimista respecto al futuro de Chile por varias razones. Antes del programa estábamos hablando que siempre en televisión vemos lo negativo de este país, ¿no? Pero hay tantas buenas noticias que no salen en ninguna parte, ¿no? Cuando ve un niño, por ejemplo, en Dubao, de 16 años, haciendo un robot y conectándose a los satélites, ¿no? Y bueno, esas son puras buenas noticias. Son comunas rurales muy pobres, muy alejadas, bueno, y están conectadas al mundo. Pero yo soy optimista porque si uno ve el debate presidencial, lo que acabamos de tener en el último tiempo, todos los candidatos presidenciales hablaban del crecimiento económico. Eso hace 10 años no se daba, ¿no? Crecimiento económico como un imperativo moral, ¿no? Crecimiento económico, ¿por qué? Porque tenemos que mejorar la calidad de vida de muchos chilenos, ¿no? En Chile todavía hay mucha pobreza, ¿no? Hay una clase emergente, media emergente muy potente, pero todavía hay mucha pobreza. ¿Y cuál es la respuesta, no es cierto?, a poder que podamos hacer salir a esa gente de la pobreza? Es con crecimiento económico, porque el crecimiento económico genera mucho empleo, ¿no? Y el empleo es, a través del mérito y el esfuerzo de las personas, poder salir adelante sin, a lo mejor, esta ayuda del Estado, ¿no? Por su propio mérito. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los distintos sectores productivos? Generar oportunidades, ¿no? Generar trabajo. Y creo que yo soy optimista, que uno veía el discurso de Janet Jara en los últimos debates presidenciales y el crecimiento económico no estaba en duda, ¿no? Entonces, creo que esto es muy positivo. Y lo otro, ¿no es cierto?, que también estuvo en todos los debates presidenciales, es el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, sin certeza jurídica no hay inversión. Y hoy día estamos hablando de inversión, estamos hablando de productividad, estamos hablando de generar empleo, estamos hablando de que hay que volver a crecer al 4%, estamos hablando que no puede ser que en un país como Chile tengamos más de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, buscando trabajo, y los sectores productivos son, ¿no es cierto?, generadores de mucho empleo, y creo que eso es muy positivo. Estamos hablando de todo eso, pero con los ingredientes que estaban hablando ustedes antes también. Es que nos interesa mucho ampliar el margen de la conversación que estamos teniendo en Chile. Efectivamente hemos hablado mucho de seguridad, mucho de empleo, mucho de la necesidad de crecimiento, pero las cosas que tienen que pasar para que eso ocurra son estas otras también. Son diálogo, son acuerdos, son pensar que mi único ámbito no es solo la empresa, sino la comunidad, el impacto, el largo plazo. O sea, todas esas cosas que ustedes ya mencionaron también son parte de imaginar que todos estos sueños para Chile son posibles.
Estamos justo a punto de entrar en el ENVIS, que es el Encuentro Nacional de Vinculación Social. Ustedes han participado de otros episodios y ahí se producen intercambios con personas que probablemente ustedes nunca habrían conocido de forma natural. Chile es un país que además tiende a segregarse y a agruparse con mucho talento y por lo tanto nos cuesta mucho conocer al que pertenece al otro algoritmo, a la otra burbuja, a una realidad diferente. Y por lo tanto no necesariamente sabemos que en Chile hay mucha pobreza, no necesariamente sabemos que todavía hay muchos chilenos que necesitan nuevas oportunidades y oportunidades de calidad. Y entonces quería hablar de un tema peliagudo con ambos, que es el tema de tanto la minería como la agricultura requiere soluciones y acuerdos para, por ejemplo, integrar talento desde afuera. No hay suficientes técnicos, necesitamos técnicos que vengan eventualmente de otros países. Eventualmente no hay suficiente mano de baja calificación en Chile y por lo tanto necesitamos ciertos migrantes trabajando dentro de nuestros sectores. Y ese es un tema que tenemos que enfrentar. Me encantaría saber cómo piensan ustedes sectorialmente qué tipo de ingredientes se requieren para enfrentar eso con seriedad, con complejidad y con visión de futuro. A ver, yo creo que a la primera pregunta que tiene que ver con estos desafíos de más largo plazo y cómo invitamos, digamos, a sumarse a estos desafíos de largo plazo, yo suelo recurrir a un par de ejemplos que han dado buenos resultados en el sector minero y que tienen que ver con algo que muchas veces es manoseado, mal entendido, pero extremadamente fructífero, que es esta colaboración entre el mundo público y el mundo privado. El mejor ejemplo de que cuando se coordinan detrás de un mismo objetivo el sector público con el sector privado y son exitosos es el de la pandemia. Yo creo que ahí tuvimos a todo el sector de salud público y el sector de salud privado compartiendo camas, compartiendo ventiladores, compartiendo iniciativas de compra, bajo una mirada común, con un objetivo común y salimos más que airosos, digamos, reconocidos a nivel mundial como un sistema que respondió con los antecedentes y datos que teníamos en su minuto de manera acertada. Y ahí es donde se bajaron todas las barreras ideológicas y nos enfocamos en frente a los temas urgentes, que era salvar vidas de los hombres y mujeres que estábamos siendo afectados por este maldito virus. Yo creo que ese ejemplo que no es tan lejano y da unos resultados tan evidentes, deberíamos replicarlo en otras cosas. Nosotros, y ahora voy a ser un poquito más autorreferente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta colaboración público-privada? El Estado en general y los gobiernos regionales tienen bastantes recursos económicos. El royalty además ha venido a agregar recursos económicos, más de 450 millones de dólares van a parar directamente a las comunas. Y el problema que hemos visto en regiones mineras es que muchas veces existen dos tipos de limitaciones, o capacidades instaladas que les cuesta mucho determinar cómo ejecutar los presupuestos y elaborar proyectos, diseñar proyectos, preparar los proyectos. Hay bastante capacidad para ejecutarlos en definitiva, pero no hay mucho para diseñarlo. Y por lo tanto es indispensable ir a ver cómo podemos colaborar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en Antofagasta? En Antofagasta, tanto el gobernador como los alcaldes determinaron una serie de proyectos prioritarios. Dijeron, mira, nosotros necesitamos salas cunas, necesitamos soluciones de agua potable rural y alcantarillado, necesitamos CEFAM, necesitamos recuperación de plazas y áreas verdes. Muy bien. Las glosas presupuestarias, la plata está ahí. Las glosas presupuestarias impiden muchas veces que tanto los municipios como contraten personal y estos recursos vayan a gastos corrientes o gastos de personal. Pueden gastar en obras, no pueden gastar en la elaboración de los proyectos. Entonces las compañías mineras dijeron, ok, nosotros hacemos los proyectos. Dígame usted qué proyectos necesita. Usted lo determina, es prioridad suya. ¿Cuáles son los requisitos que el Ministerio de Salud pone para los CEFAM, que el Ministerio de Educación pone para los jardines infantiles, que el Ministerio de Obras Públicas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios pone para agua potable rural? Nosotros vamos a contratar la elaboración de los proyectos. Y entonces lo que hemos hecho es que las compañías mineras están entregando hoy día a la gobernación, que a su vez ha conversado con los municipios. Diseños técnicos. Los diseños técnicos y los municipios y la gobernación lo están ejecutando. Eso se llama colaboración público-privada. Y viene a resolver un problema, un gap que tiene el Estado. Claro, entonces bajas tú las barreras de... no, los proyectos son los que yo determino, los que yo, compañía minera, yo digo que es lo que necesita usted, yo nada, yo ayudo, colaboro. Y usted, el gobernador dice, esto no es solo foto mía, no es que yo lo hice con las compañías mineras. Y los alcaldes dicen, bueno, no es solo mi proyecto, es uno que el gobernador, que tiene una mirada general. Entonces, vuelvo, cuando uno renuncia un poquitito a las agendas propias, y va esto en respuesta a tu segunda pregunta, renuncia a las agendas propias, se sale de los islotes ideológicos muy profundos,
logras subirte detrás de las causas que son las causas país, comienza a producirse un movimiento que es extremadamente fructífero y beneficioso. Y esto calza, y con esto termino, con lo que acabas de decir tú, cómo integramos a terceros, y con esto me refiero a personas de las propias regiones, etcétera, extranjeros en la fuerza laboral, sobre todo producto de la inmigración. Yo creo que una de las cosas que más he admirado y que más me ha fascinado de trabajar en el sector minero es que es un sector tremendamente meritocrático. Este es un sector, básicamente, la conformación de quienes son los inversionistas lleva a que no haya un vínculo muy directo ni con las mejores universidades, ni con 2 o 3, ni con 2 o 3 colegios, ni nada. Esta es una industria tremendamente meritocrática. El hecho que además tenga lugar en regiones y no en Santiago hace que tienes que tener un espíritu distinto, que haya unas personas, las personas que están con vocación de trabajar en el sector, son las personas que no quieren estar totalmente cómodas sentados en donde se estudiaron, nacieron y se criaron. Y esto lleva a una movilidad tremenda que incorpora muchos elementos beneficiosos para el desarrollo social. Movilidad regional, necesidad de incorporación de talento muy diverso. Esta es una industria que de tener entre un 6 y un 5% de presencia femenina hoy día es la industria minera en el mundo con mayor presencia femenina, con cerca de un 24%. ¿Y eso es producto de qué? Incorporación y diversidad. Y uno ve además, por la propia naturaleza de estas compañías, que son compañías extranjeras, diversidad de nacionalidades adentro de las compañías, con políticas de integración, sobre todo de fuerza laboral local. Esto es una tremenda demanda y la fuerza laboral local tiene mucho de inmigrantes. Entonces, aquí hay un problema de competencias, de capacidades, de formación, hay un problema de regularización, hay desafíos importantes, pero de nuevo, ¿cómo lo enfrentas exitosamente? Trabajando juntos. Trabajando juntos. Bueno, el tema de inmigración es un tema global, mundial. A Chile han llegado 2 millones de inmigrantes y más de 1,5 millones de chilenos han salido a trabajar al mundo. Es parte de la globalización. Es un flujo que va y viene, digamos, Claro. de ambos lados. Bueno, y la agricultura es un recurso renovable muy intensivo en mano de obra. La agricultura chilena, entre trabajos directos e indirectos, genera más o menos 1 millón de empleos. Y hay ciertas labores agrícolas que no las podemos abordar con la fuerza laboral nacional. Y los inmigrantes son un complemento, ¿no? Mira, hoy día estamos cosechando cereza, ¿no? Vamos a necesitar 350.000 trabajadores. Solo la industria de la cereza exporta 3.500 millones de dólares, ¿no? Es muy impresionante lo que ha hecho esta industria. Pudiéramos cosechar 125 millones de cajas de cereza en 7 semanas solamente con la fuerza laboral nacional, no podemos. Entonces, viene, ¿no es cierto?, una cantidad de inmigrantes muy importante a complementar la fuerza laboral nacional, y ocurre que la fuerza laboral nacional está posicionándose en los trabajos más calificados. Todo lo que es control de calidad, jefes de cuadrilla, administradores, lo que ocupan la tecnología, transporte, puertos, es fuerza laboral nacional. Y la mano de obra menos calificada, porque a lo mejor en Bolivia no existen las posibilidades que existen en Chile, son inmigrantes. Ahora, esto lo tenemos que hacer bien, tenemos que hacer un proceso migratorio seguro, ordenado, ¿no?, y regular, ¿no? Y por eso las instituciones de los distintos estados no estaban preparadas para responder a las solicitudes de visas de trabajo de otros países del mundo. Y en eso hemos avanzado mucho. Hoy día el Servicio Nacional de Migraciones en 15 días responde a una solicitud de visa laboral de Bolivia. Antes se demoraba 1 año o simplemente no contestaba. Entonces, ¿qué ocurrió en Chile? Entró mucha gente en forma irregular, ilegal. Y hoy día tenemos que regularizar esto, formalizarlo, pero a Chile se viene a trabajar con visa de trabajo. Es súper importante no caer en la informalidad, ¿no? Porque la informalidad no aporta al país, no paga impuestos, no paga los servicios sociales, No, y tiene etcétera. una serie de problemas alrededor. Entonces es súper importante, Paloma, hacer esto bien. Oye, tengo que cerrar este panel
y he tratado de llevarlos al lugar de las habilidades blandas que se requieren en este nuevo periodo. Y queremos ir a ese lugar porque ese es el lugar que cuando uno hace proyectos, cuando tiene planes, queda más abajo de la mesa y sin embargo sin esa especie de maicena que supone saber hacer acuerdos, saber sentarte con un diferente, saber hablar en un cierto tono que genere una posibilidad de futuro, no se produce. Entonces, a escala personal y estando en sectores tan importantes para el país, ¿cómo ven el rol de esas habilidades, de esos nuevos talentos que se requieren para tiempos complejos? A ver, yo creo que esto no es muy novedoso, digamos, en el sentido de que es indispensable tener un desarrollo de actividades que más que blandas son distintas a ciertas habilidades técnicas, pero que son hoy día tan indispensables y necesarias para desarrollar cualquier proyecto. Yo diría que al iniciarse un nuevo periodo político, quizá el rol que debiéramos jugar los gremios, y por lo menos eso en lo que está embarcado el gremio minero, es a construir muchos puentes. Durante la campaña presidencial se extreman las posiciones, se exacerban las diferencias y se profundizan las críticas. Y de verdad que en este gobierno han ocurrido algunas cosas que son rescatables. Y yo creo que esas cosas rescatables hay que resaltarlas, hay que cuidarlas, algunas de ellas hay que profundizarlas. Es decir, voy a dar algunos ejemplos. Fue este gobierno el que se atrevió a tramitar un proyecto de ley que mejoraba todo el sistema de permisos sectoriales. Y no hay que desconocerle ese mérito que tuvo como líder indiscutido al actual ministro de Hacienda, que tantas veces he criticado, pero lo sacó adelante en un tiempo bastante rápido, una materia tremendamente compleja. Hay que profundizar eso y entonces creo que ese tipo de reconocimiento, no cabe ninguna duda que la reforma del sistema de pensiones puede tener detractores, espacios de mejora, etcétera, pero nos sacó de encima de la mesa un tema que llevábamos décadas discutiendo y hay que reconocer que aquí hubo sectores políticos que estuvieron dispuestos a construir un puente y a sacar de la mesa un tema que nos comía energía y que tenía en tela de juicio la subsistencia del sistema de pensiones actuales, que tiene muchísimas más bondades que vicios y que terminó perfeccionándolo. Con esto no quiero simplemente resumir o decir que esto es todo lo que se hizo durante este gobierno. Simplemente creo que pasado el periodo electoral, pasado las rencillas políticas propias para llegar al poder, es momento de construir puentes. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, al alero del Ministerio del Trabajo en un consejo sectorial con los sindicatos, que no es una negociación colectiva, sectorial, ni tripartita, pero donde hemos trabajado los gremios con los sindicatos y con el gobierno en la construcción de acuerdos en torno a la aplicación de la ley de 40 horas, en torno al convenio internacional sobre seguridad en minería, en torno a la aplicación de la ley Karen, en torno a muchos temas. O sea, hay conversaciones que tienen que tener lugar, que han tenido lugar durante este gobierno y que deberíamos profundizar en el gobierno que viene. Creo que esa es la manera de solucionar el desafío que te decía al principio. ¿Cómo trascendemos los periodos políticos? Porque los sectores productivos trascienden los periodos políticos y tenemos que tratar de que esto funcione bien, porque tal como decía Antonio, aquí es donde están las oportunidades de cambiar tu calidad de vida, de solucionar tus problemas de bienestar, de acceder a una mejor educación, salud, infraestructura, conectividad y un mejor futuro para nuestros hijos. Así que ese es el rol que tenemos que jugar, creo yo. Paloma, complementando lo que dice Joaquín, los gremios somos puentes, ¿no? Gremio, entre paréntesis, significa refugio. Nos refugiamos en nuestro gremio para desarrollar nuestra actividad empresarial, ¿no? Y no podemos tener un color político. Lo que nos interesa a nosotros es que se desarrolle nuestra actividad productiva y tender puentes, y el idioma es fundamental. Yo quiero dar dos ejemplos respecto de las políticas públicas que decía Joaquín. Este gobierno ha sido un continuador de la política exterior basada en la multilateralidad que ha tenido Chile, ¿no? Que nos ha permitido firmar 34 tratados de libre comercio, estar en 160 países del mundo. Y es muy bonito que, independiente del color político de un gobierno, se le haya dado continuidad a una política de Estado que le ha hecho tanto bien a Chile. Y Sociedad Nacional de Agricultura, Ministerio de Agricultura,
¿no es cierto?, un gobierno de izquierda. El ministerio tiene 12 servicios, 16.000 personas, y nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura nos sentimos que hemos sido un servicio más del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, uno se encuentra con gente que le dice, pero ¿cómo la Sociedad Nacional de Agricultura va a la India con el presidente de la República o participa tan activamente de un ministerio que tiene otro color político? A lo mejor en el mundo empresarial hay de todo, pero uno tiene que actuar en esto por responsabilidad, ¿no es cierto?, siempre anteponiendo a Chile primero, ¿no?, el bien común primero, y eso es lo que hacemos los gremios. Les quiero agradecer mucho por esta conversación. Queríamos queríamos un poco empollar, anidar el tono de lo que viene a continuación en el ENVIS. El ENVIS también es una herramienta de conexión, para tejer puentes, para construir lugares comunes, que son los que tanto necesitamos en el país. Esperamos además que esta sea una buena forma de tirarle bendiciones a este ENVIS de este año. Y también a encontrar y relevar, aprovechar que justito después de las elecciones ocurren cosas como los grandes símbolos de la institucionalidad, los saludos entre el presidente que deja el cargo y el que lo recibe, los buenos deseos para Chile con un sueño colectivo en el que sí estamos unidos. Y queremos profundizar la estela de ese ánimo, porque necesitamos de esas herramientas para lo que viene a futuro. Profundizar el encuentro, disminuir la polarización es un desafío global y en Chile nos lo queremos tomar muy a pecho. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.